Dios siempre va a hacer cosas buenas en nuestras vidas. Mirá lo que está a tu lado y decirle, hay algo bueno de Dios para tu vida. ¿Lo creen? Vamos a abrir la Biblia en el libro de Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículo 1. Habacuc capítulo 2, versículo 1. Y he titulado el mensaje de esta noche, una visión profética. Mira lo que está a tu lado y dile lo siguiente. La visión que viene de Dios, no solamente que va a caer sobre tu vida, sino también sobre tu descendencia. Amén. Veamos lo que dice aquí en este capítulo 2 de Habacuc, versículo 1. Luego que en el capítulo 1 Habacuc se queja. ¿Cuántos se han quejado con Dios? Porque no entendieron los tiempos, porque había momentos difíciles que no sabíamos por qué los teníamos que atravesar. ¿Les pasó o no? Un momento de crisis, cosas que desconocíamos. Y él estaba ahí, siendo un profeta de Dios, se quejaba por ver la injusticia. Vieron que hay personas que dicen, ¿dónde está Dios? Habiendo tanta injusticia, tantas guerras, tantas muertes, tantas cosas que pasan. ¿Dónde está Dios? Pero Dios, ¿cuánto dicen? Dios está en el mismo lugar. A Él no lo mueve nadie. Veamos lo que dice ahí en el versículo de capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Era alguien que reconocía que se había quejado con Dios. Versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla para que corra. ¿Cuántos dicen? Para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, ¿cuántos dicen? Espérala. Porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sabe lo que más me impactaba de esto? Lo que dice en el versículo 2. Luego de que él reconoce su queja, ¿Dios qué hace? Dios le responde. ¿Cuánto dicen? Dios responde. Y dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla. ¿Para qué? Para que corra el que leyere en ella. Lo que más me impacta es que Dios habla con el profeta y le dice, escribe la visión en tabla. ¿Para qué? Para que el que la leyere corra. Mira lo que está a tu lado y dile lo siguiente. ¿Qué es lo que hay en tu casa? Para que los que están en casa puedan leer y asimismo correr. ¿Por qué? Imagínense que la palabra de Dios, ¿cuánto dicen? Está escrita. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuánto dicen? Para leerla. ¿Cuánto leen la palabra de Dios? Cuando nosotros leemos y creemos, nos activamos, ¿y qué hacemos? Corremos, no somos pasivos. Al contrario, le creemos a Dios conforme a lo que creemos. ¿Qué hacemos? Nos activamos y nos movemos. Pero Dios habla con el profeta y le dice, escribe la visión en tabla. ¿Para qué? Para que aquel que la lea no pase a ser una persona pasiva, sino que se active. Imagínense que si la palabra de Dios no fuese escrita, aún siendo escrita, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos leído ni aún más nos hemos olvidado? A ver, ¿cuántos son sinceros? A ver. Entonces, ¿cuánto más le tenemos que decir a Dios cuando tu visión viene sobre nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escribirla. Cuando nosotros no escribimos, y ahora lo vamos a ver por la palabra, cuando no escribimos lo que Dios nos habla, se nos va a pasar de largo.
No sé si le pasó. Fíjense lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. ¿Y qué más? Y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué es lo que Dios dice? Hay que escribir. Cuando uno escribe es más fácil. ¿Por qué? Porque uno visualiza. ¿Cuántos se han olvidado cosas? A ver, ¿cuántos? Algunos se olvidan la llave. ¿Qué más? El hijo en el jardín. A mí me ha pasado que me he olvidado los chicos en la escuela. Sí, ustedes se ríen, ¿no? Llamando a la maestra, a mi esposa, diciendo, ¿van a venir a buscar a los chicos? Trabajando me olvidé de ir a buscarlos. Y los chicos estaban ahí, gracias a Dios que los maestros se ocupan, ¿no? Pero no hay nada más importante para nosotros que tener escrito su palabra en nuestro corazón. Porque cuando esa palabra está en nuestro corazón es mucho más fácil compartirla con otros. Por algo dice la palabra que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Y qué sale de dónde? Del corazón. Y del corazón salen buenas cosas y del corazón salen malas cosas. Y muchas veces esas malas cosas contaminan, pero cuando el corazón se llena de la palabra de Dios, ¿qué termina pasando? Bendiciendo ¿a quién? Aquellos que escuchan, que ven lo que realmente nosotros estamos viviendo. Dios le habla y le dice a aquel que leyere. Fíjense, ¿por qué? Porque es mejor dar que recibir. Cuando tú le hablas a alguien y le haces conocer la verdad a alguien, esa persona luego le va a dar gracias a Dios por lo que tú has hecho. Imagínense que tú en tu casa vas a escribir cosas que glorifiquen a Dios y esas personas, conforme a ese crecimiento, luego van a ser nutridos ¿con qué? Con las cosas de Dios. Pero cuando esas cosas que se enseñan y cosas que están en casa ahí colgadas, pegadas, o lo que se ve en televisión no edifica a Dios, al contrario termina destruyendo. En vez de llevar a nuestra descendencia, en vez de llevar a nuestra familia a que glorifiquen a Dios, inconscientemente lo estamos llevando ¿a qué? A la ruina. No sé si a alguien les pasó. Que no te enseñaron porque tal vez no estuvieron en casa. Que no te enseñaron lo correcto porque simplemente estabas ahí, sin darte cuenta de lo que Dios tenía para tu vida. Por algo dice, instruye al niño en el camino y cuando sea grande, no se va a apartar. Pero cuando vemos aquí lo que le dice en ese versículo 9, ni la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La necesidad que uno tiene de poder escribir lo que Dios tiene. ¿Cuántas veces le hemos enseñado cosas que no eran buenas por no conocer la palabra a otras personas? A ver, ¿cuántos? ¿Cuánto más ahora que tenemos la oportunidad de enseñar lo que está bien, lo que Dios quiere hacer a otras personas, siempre y cuando le enseñemos qué cosa? La palabra de Dios. Fíjense lo que dice el libro de 2 de Timoteo,
Capítulo 1, segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Veamos cómo Pablo le habla a Timoteo y le dice lo siguiente: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acostarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Se ve que no había un padre presente, pero había una abuela presente, había una madre presente. Muchas veces los padres que tienen que tomar la responsabilidad, muchas veces desaparecen, ¿no? Benditas esas abuelas. A ver, las abuelas, benditas esas abuelas que le creyeron a Dios y que están dispuestos a instruir a esos niños, a esos nietos en el camino de Dios. Gracias a esa abuela, gracias a esa madre. La Biblia no dice lo que pasó con su abuelo, la Biblia no dice qué pasó con su padre, pero dice que había una abuela y había una madre que lo instruyeron en el camino, de tal manera que Dios le permitió caminar con Pablo. Le permitió caminar con alguien que le creía a Dios. Por una abuela, por una madre que creyó. Seguramente que algo hicieron para que este joven Timoteo decida seguir a Cristo. Seguramente algo hizo esa abuela, algo hizo. Imagínense que habla de una fe no fingida. Esa fe no fingida, ¿sabe cuál es la fe no fingida? Aquella que realmente reconoce en su corazón la necesidad de Dios y lo que recibe de Dios lo aplica a su vida y lo enseña a los más chicos. Veamos lo que Pablo ahora le dice más adelante. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Y vemos aquí Juan el consejo que da. Y dice: estas cosas os he escrito, ¿cuánto dicen lo he escrito? A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis una vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Juan les habla y les dice: estas cosas os he escrito a vosotros, ¿para qué? Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y luego le dice algo más, le dice: para que sepáis que tenéis vida eterna. Ellos conocían, pero Juan necesitaba dejárselo escrito. ¿Para qué? Para que ellos lo lean, para que lo puedan memorizar y aún más, para que puedan saber que tenían vida eterna. Mira lo que está a tu lado y dile lo siguiente: ¿tú sabes que tienes vida eterna? Porque si no lo sabe, hoy te estás enterando. No solamente que le estaba diciendo para que sepan. ¿Por qué? Porque hay personas que creen en Dios, pero no saben los beneficios de Dios. Imagínense que le dijo algo más. Les enseñó que cuando Dios escucha, Dios también responde. Y cuando Dios responde, tenemos ¿qué cosa? Las peticiones que le hayamos pedido. ¿Hay peticiones que tienes para hacerle a Dios? Pídele, porque Él responde. Amén.
No dudes, pídele, porque si tú le pides, Él que hace, Él responde. ¿Sabes que Él sana toda enfermedad y toda dolencia? ¿Lo sabes? Pídele si lo necesitas, porque Él responde. ¿Qué es lo que estamos necesitando por más imposible que parezca? ¿Cuántos dicen? Si dice que Él responde, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pedir. Y cuando le pedimos a Dios, tenemos que pedirle con ese corazón dispuesto, sabiendo de que Dios responde. Por algo Juan dice que por algo lo dejó escrito. ¿Para qué? Para que sepamos. Muchas veces creemos, pero no conocemos los beneficios de Dios. Muchas veces creemos que Él existe, que es el Hijo de Dios, pero hay beneficios esperando para darnos Dios, y como no los conocemos, no los podemos recibir. Por algo el salmista, hablando con su propia alma, decía: alma mía, no te olvides ninguno de sus beneficios. Porque es Él el que perdona toda iniquidad. Es Él el que sana toda dolencia. Es Él el que rescata del hoyo tu vida. Es Él. ¿Cuántos dicen? Es Él. Es Él el que te corona de favores y de misericordia. ¿Cuántos dicen? Es Él. Saber que Él es nuestro sanador, saber que Él es nuestro salvador, nos lleva a ¿qué? A pedir a la persona correcta. Si le pedimos a Él, Él responde. Personas engañadas pidiendo a uno, pidiendo al otro, y al último que le piden es a Dios. Van detrás de una imagen a pedirle a la imagen. Van detrás de un curandero, de una persona que le va a leer las manos. Van detrás de ¿quién? De un ídolo, de alguien. Y el Señor, que no comparte su gloria con nadie, está esperando que nosotros vayamos y le pidamos a Él. Y cuando le pedimos a Él, ¿el que hace? Responde. ¿Cuánto quieren respuesta de Dios? Entonces, como está, ponte de pie por un instante. Ponte de pie por un instante y medita ahí en tu corazón. Medita, medita.